Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la serie La Triste y la Colorada. Y el día de hoy nos acompaña Adriana Mazzayani Sánchez Romo, magistrada de circuito. Ella es licenciada en Derecho, cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Constitucional, cursos de especialización en Derecho en la Universidad de Salamanca, España, maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, por mencionar solo algunos datos de su trayectoria académica y profesional. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Magistrada, iniciaste esta carrera judicial muy joven, por cierto. Gracias. ¿Fue por méritos propios o alguien te ayudó? Pues primero que nada, gracias por lo de joven. Y pues sí creo que inicié por méritos propios, pero debo de reconocer que esto fue gracias a la huelga de la UNAM. De las cosas positivas que puedo decir de la huelga de la UNAM es que un maestro que yo tenía muchas ganas de tener clase con él, que era un ministro que actualmente está en retiro, me invitó a trabajar con él y pues prácticamente me dijo, si te aburres porque es inminente la huelga, pues ve a tocar a Pino Suárez número 2 y me dices que ya estás aburrida para que vayas a trabajar o veamos qué podemos hacer. Y pues sí, al mes ya estaba yo desesperada, fui a tocarle a Pino Suárez número 2, le llevé mi currículum, que era una hojita de este tamaño, pero le expliqué la situación, que estaba ávida de seguir empapándome, impregnándome de derecho, y me dio la oportunidad de empezar desde oficial de servicios de mantenimiento, que es más abajo de oficial judicial, y a partir de ahí comenzó mi carrera judicial. Estamos hablando que estabas en la universidad y tenías 19 años. Así es. Muy joven. Iniciaste, bueno, ya nos dijiste como oficial judicial. Antes de oficial judicial, bueno, era una figura que se llamaba meritorio, pero ¿cómo nos mencionaste? Ayudante de servicios de SPS. Era más abajito de oficial judicial. ¿Y después fuiste oficial judicial? Exactamente, sí. ¿Cuáles son las funciones que hace un oficial judicial? Bueno, el oficial judicial ayuda, o la persona oficial judicial ayuda al secretario con los adelantos, ayuda a estudiar el asunto, a ir marcando pues los temas que como estudiante en Derecho consideras que son los más importantes. Y pues en ese entonces en la corte lo que se hacían también eran transcripciones, entonces había que hacer transcripciones, estudiar el asunto, darle cuenta al secretario, ayudarlo para que él pudiera estudiar con mayor amplitud del asunto y llevar a cabo el proyecto de sentencia para entregárselo al ministro. ¿Y después fuiste actuaria, secretaria, jueza y después magistrada, o cómo fue este proceso? Como yo entré, como lo acabas de decir, a los 19 años, yo no fui actuaria porque pasé de oficial judicial, hice mi examen, me titulé, y tenía ya más de 3 años en el Poder Judicial, y había un acuerdo que permitía que si tenías más de 3 años podías saltar a secretario. Y yo pues ya estaba haciendo mis pininos proyectando, iba haciendo todas las sentencias en la corte, y me fui de secretaria a un juzgado de distrito, que dicen que es la trinchera, que ahí es donde aprendes o aprendes. Y sí, es verdad. Son 25 años de carrera judicial. Si no tuviste ninguna palanca, si no vienes de familia de abogados, ¿cómo logras sobrevivir en esta carrera judicial? ¿Cualquier persona puede ser juez o jueza en México? Bueno, a mi parecer, si estudias, si tienes la convicción de servir a la sociedad a través de la justicia, de impartir justicia, de hacer sentencias accesibles a la sociedad, de construir cada asunto y sentarte a estudiar horas y sacrificar parte de tu vida con tu familia, con tus hijos en tu caso, con tus amigos, cuando eres más joven, etcétera, etcétera. Claro que puedes llegar a ser juez de distrito o jueza de distrito o magistrado, pero de que es un paso muy complicado y que tienes que dedicarle muchísimo tiempo, y no solamente ser juez de distrito o magistrado de distrito, secretario, actuario, estar dentro del Poder Judicial es tener un verdadero compromiso con la justicia.
Una verdadera vocación. Así Hemos tenido varias invitadas, muchos invitados, que precisamente nos hablan de esta característica, diría yo, que se debe de tener, que es la vocación. Creo que todas y todos han coincidido en que se tiene que tener una verdadera vocación para poder hacer carrera judicial. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que sí, definitivamente. Necesitamos tener esta vocación y esta convicción de servir a la justicia, a la sociedad. ¿A ti qué te impulsó para seguirte preparando? Porque te hubieras podido quedar de secretaria, ¿no? Claro. Supongo yo, pero seguiste impulsándote, seguiste estudiando, por supuesto, te seguiste preparando y seguiste avanzando. Pues mira, me impulsó esta vocación, como dices. Llega un punto en el que tú estás como secretario o secretaria haciendo los proyectos y de repente empiezas a sentir que tienes ya un cierto criterio jurídico que le quieres presentar a la o el titular y quieres ponerle tu toque. Uh-huh. Y a veces pues no es tan fácil. Pero además te impulsa el hecho de construir sentencias, de hacer algo, de prestar tu granito de arena ya con tu nombre y tu apellido, no por un título, no por una cuestión de ego, sino porque sabes que tienes que seguir subiendo, que tienes que seguir construyendo yo siempre le digo esta casa de la justicia, o sea, era simplemente una necesidad de seguir creciendo en favor de la sociedad, viendo los asuntos y viendo sobre todo y viviendo sobre todo todos los días cerca de personas bien comprometidas con los derechos humanos, con dictar sentencias apegadas a derecho, con sentencias justas. Y también viendo el otro lado de la moneda, cuando ves que también hay cuestiones burocráticas bien complicadas que asfixian, es la palabra, a la justicia, que dices, bueno, a ver, quizás yo podría hacer un pequeño cambio, y un pequeño cambio poco a poco entre varias personas podemos lograr algo en beneficio de la justicia. Ahorita que hablas de la burocracia, precisamente yo he escuchado a muchas personas que se enfrentan, que dicen que se enfrentan a la burocracia, y no solo en el Poder Judicial, sino en muchos entes de gobierno. ¿Tú qué opinas acerca de esto? A mí me parece, desde la óptica en la que yo me encuentro, que en efecto hay veces que los asuntos pueden resolverse mucho más fácil que como se están presentando. Una de las cuestiones en las que yo siento que he puesto mi granito de arena para impulsar a que la justicia abone a la sociedad y para que también sea conocida por la sociedad es que se dicten sentencias mucho más claras, mucho más breves, mucho más concisas. Las sentencias y el derecho tienen un lenguaje jurídico que pocas personas y nosotros mismos no entendemos, a veces no entendemos. Y si a eso le agregamos que tenemos cierto estilo medio rebuscado, las personas, el común denominador de las personas no lo va a entender. Entonces, a mí lo que me había hecho mucho ruido, y fue una de las cuestiones por las que yo también quise ser una persona juzgadora, era hacer sentencias donde fuera mucho más comprensible el derecho, donde las personas pudieran entender qué es lo que está pasando, porque a veces o muchas veces se apoyan de abogados y los abogados no los auxilian. O tienen que pagarle a los abogados, ya tuvieron una sentencia de amparo que les beneficia y le tienes que pagar a un abogado para que te explique qué es lo que pasó o por qué qué ganaste. Entonces, sí, esos tecnicismos, ¿no?, que nosotros no entendemos. ¿Cuál es el desafío más grande al que te has enfrentado como juzgadora? Ya han sido muchos desafíos. Desde el punto de vista jurídico, a mí me generaba mucho ruido los asuntos en los que yo veía que había mujeres, cuando yo era jueza de distrito en materia mixta, y me tocaban asuntos de amparo penal, donde había mujeres que estaban por delitos, homicidios, lesiones, y con penas altísimas. Y veías el contexto y veías que era con motivo de una violencia extrema que ellas habían sufrido, y nos costaba mucho trabajo, porque en ese entonces todavía no se hablaba de juzgar con perspectiva de género, cómo poder visibilizar este contexto en esta clase de sentencias. Esas son algunas de las cosas que me generaban mucho ruido, y yo buscaba la manera de resolverlas
las sentencias, tratando de que se vieran estos contextos en los que ellas estaban inmersas y que en las sentencias que nos llegaban no se estaban viendo, no se estaban visibilizando. Y creo que una labor de las personas juzgadoras es eso, visibilizar esta clase de situaciones para que se erradiquen eventualmente. ¿Y qué hace una juzgadora como tú en este tipo de casos que dice, híjole, caray, esto sí me está doliendo, porque son personas, no son robots, ¿no? Todas este tipo de casos que son muy sensibles a nosotras, a nosotros, pues sí te dejan por ahí apachurrado el corazón, por decirlo así. ¿Cómo llegas a tu casa y cómo te quitas este disfraz y ya te relajas y puedes seguir al día siguiente como juzgadora? ¿Cómo le hacen? Me llama muchísimo la atención. Es que evidentemente no somos robots. Yo sé que se habla de la imparcialidad, del profesionalismo, pero no somos robots y claro que nos duele. Es una labor diaria en la que tienes que, bueno, en mi caso lo que yo hago es siempre cuento con el apoyo de mi familia, de mi marido, lo platico, lo comento, le digo, hoy me pasó esto, me siento así. Tenía, cuando era jueza de distrito y actualmente sí, en el tribunal colegiado, un gran equipo de compañeras y compañeras que trabajan conmigo. Y lo platicamos. Creo que es parte como de una especie de círculo terapéutico donde platicamos los asuntos y entonces sacamos un poco ese corazón apachurrado y tenemos que seguir adelante porque al día siguiente hay otros asuntos. Exacto. Y otras personas que están esperando que también se dicten sus sentencias. Y además entonces, mucho trabajo. Además. Una carga de trabajo extenuante que no puede parar, ¿no? Así es. O sea que ustedes se termina un caso y siguen con el otro, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Alguna vez o en alguna ocasión pensaste en claudicar y dijiste, ay, no, creo que voy a cambiar de profesión? Sí, y fue también por un corazón apachurrado. También cuando era jueza de distrito, también que todavía me tocaban asuntos penales, una señora que estaba imputada pidió una audiencia para que se le explicara cómo iba su proceso. Y el área estaba separada, el área penal estaba separada del resto del juzgado y cuando entro ella está en los locutorios, que obviamente es pues esta parte donde están en las rejas. Y entro y lo primero que veo es a la señora, una señora más o menos de nuestra edad, uh-huh, con un bebé. Muy joven. Muy joven, exactamente, a eso me refería. Con un bebé en brazos de la misma edad de mi hijo. Uf. Y el bebé sonriendo, el bebé agarrando los barrotes, nos balbuceaba a todos. Y en ese momento yo le estaba explicando, mira, todavía sí, me recuerdo, le estaba explicando cómo estaba su asunto, pero dentro de mí era, ¿y qué está pasando con este niño? ¿Qué va a pasar con él? O sea, está viviendo en la cárcel. ¿Por qué tiene que vivir en la cárcel y sus derechos? Sé que tiene que estar con su mamá y qué va, o sea, pero ¿qué clase de vida está teniendo? Y después pensaba, y en un par de años ya no puede estar con su mamá y lo van a tener que separar de su mamá, del entorno que él conoce y con qué familiar se va a ir. En ese momento que termino la audiencia me voy a mi privado y recuerdo mucho las palabras también del ministro en retiro con quien yo trabajé, que me dijo es que el ser juzgador o juzgadora es una labor de soledad. Y fue cuando me encerré y se me salieron las lágrimas y dije, nunca nadie me enseñó nadie me dijo que esto iba a suceder y que yo iba a sentir esto que está pasando. Pero después de decir ya quiero claudicar porque yo no puedo vivir con este sentimiento, con este corazón acongojado, fue cuando me propuse que lo que teníamos que hacer era buscar soluciones para mediar los derechos, por ejemplo, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, con los de las madres reclusas. Después el juzgado se convirtió en semiespecializado, ya no tuve la oportunidad de conocer más de la materia de amparo, pero me quedó esta espinita y creo que por eso después hice varios estudios especializados en perspectiva de género, en perspectiva de infancias y vulnerabilidades, porque me parece que esa es una parte bien importante de la justicia en la que tenemos que enfocarnos. Muy importante, sobre todo en las infancias. Has tenido una carrera brillante, evidentemente. Iniciaste a los 19 años. Son 25 años ya, pero bueno, eres aún muy joven. Fuiste escalando poco a poco esta carrera judicial que sabemos que es complicadísima, que hay exámenes que hay que
pasar, que no son sencillos. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse. Llegas a ser magistrada, pero ¿qué te llamó la atención o cuál era tu objetivo al llegar a este puesto? ¿El título, el poder o qué te impulsaba para llegar a ser magistrada? En realidad, para ser jueza de distrito o magistrada, no me impulsó el título. Yo me sigo considerando al día de hoy Adriana Matzayani Sánchez Romo, sin ningún título, sin ningún doctorado, maestría ni nada. Lo que me impulsó es el compromiso con la justicia, esa convicción, esa vocación de servicio que lo traigo en mis raíces y no lo puedo quitar. Seré la oveja negra de la familia porque mis papás son profesores de historia, pero dentro de mí viene este afán de impartir justicia y de dictar sentencias justas en beneficio de las personas. Con esto me voy a la pausa, pero no se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Seguimos conversando con Adriana Matzayani, magistrada de circuito, a quien agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. Hemos estado platicando un poquito acerca de tu trayectoria académica, profesional, de todos estos peldaños que has tenido que escalar para llegar a ser magistrada de circuito, que lo decimos sencillo, pero realmente cuesta llegar ahí, ¿no? No es fácil. Magistrada, con toda esta experiencia que has acumulado a lo largo de los años, que son 25, aunque eres muy joven, sin embargo ya tienes una carrera judicial muy extensa, ¿por qué tardan tanto los juicios en México? Pues a veces se tardan porque las partes tampoco ayudan, las partes también a veces ponen obstáculos procesales y nosotros también creo que no hemos abonado en buscar agilizar los asuntos. A mí me parece que tenemos que utilizar desde hace tiempo las tecnologías de la información. Hay herramientas tecnológicas que son fundamentales para que la justicia sea muchísimo más rápida y accesible a muchas áreas de la sociedad o del país. Así que creo que tenemos que hacer un examen de conciencia de qué es lo que les corresponde del lado contrario de la justicia, del servicio de administración y de impartición de justicia, y de este lado qué es lo que podemos hacer. Te comento, creo que podemos hacer sentencias mucho más rápidas, mucho más sencillas, mucho más comprensibles, mucho más cortas, y eso va a abonar a que las sentencias y que los procesos sean muchísimo más rápidos. También tenemos normativa, por decirlo así, o englobarlo, que tampoco nos ayuda, y a veces nosotros nos tenemos que ajustar a los plazos que nos establece la ley. Pero, insisto, más allá de los obstáculos o áreas de oportunidad, tenemos que verlo como eso, como algo que por donde nosotros tenemos que ayudar. Sé que estamos atados de manos respecto de cuestiones legales, donde nosotros no podemos hacer que la justicia sea más rápida, pero sí podemos hacer que los trámites sean muchísimo más rápidos con las tecnologías de la información, con el expediente electrónico, con todas estas herramientas que, aunque el derecho va mucho más despacio que toda la tecnología, sí podemos hacer uso de ellas para lograr que la justicia sea mucho más rápida. Evitar trámites innecesarios, la burocracia que te comentaba, esa burocracia que asfixia a la justicia y que se nos olvida a veces que esos expedientes, esas hojas, son personas y que para ellos lo más importante es lo que está ahí. Entonces tenemos que verlo desde esa forma y tratar de resolver los asuntos de la forma más rápida posible y en los plazos que la ley nos marca. O sea, si tenemos 3 meses en el día 3 a más tardar, o en el mes 3 a más tardar, tiene que estar saliendo la sentencia, el acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y buscar la forma de que las notificaciones y que todo lo que se tiene que hacer del conocimiento de las personas se haga de la forma más rápida posible. Yo creo que esa es la forma en la que nosotros podemos ayudar y evitar estos trámites
que a veces nos tienen atados de manos. Engorrosos, burocráticos. Ahorita hablabas de las nuevas tecnologías. ¿Tú cómo percibes este ritmo exacerbado precisamente de las nuevas tecnologías? El derecho sabemos que apenas está subiendo a este tren, digamos. Así es. Falta mucho todavía, pero ¿crees que podamos echar mano de todo, de esto que nos proporciona, de estas herramientas para hacer la justicia más pronta y expedita? Claro, yo estoy convencida que esa es una de las formas en las que nosotros vamos a hacer la justicia más pronta y expedita. Insisto, con sentencias breves, cortas, rápidas, que se van a subir al expediente electrónico de forma mucho más rápida, sin menos problemas. Los encriptados van a ser muchísimo más rápidos y haciendo uso de las tecnologías de la información. Vamos a ahorrar recursos materiales, claro, recursos económicos, insumos, que son los recursos materiales, y también horas del trabajo humano. Si lo hacemos también de forma más rápida con las tecnologías de la información, las personas también que trabajamos en el Poder Judicial y también las que reciben el servicio van a poder terminar su trabajo y los otros recibir lo que están esperando de la justicia de forma mucho más breve, y creo que eso va a ser un ganar-ganar para todos. Muy importante esa capacidad de adaptación, ¿no? Exacto. Definitivamente creo que esta época ha cambiado muchísimo desde la pandemia por COVID-19. Creo que este ritmo exacerbado de las nuevas tecnologías se ha incrementado de una manera exponencial y creo que no nos podemos quedar atrás en ningún lugar, ¿no? Ni en el derecho ni en ninguna otra profesión. Como jueza de distrito en el estado de Puebla, ¿cómo fue tu experiencia? Fue una experiencia gratificante, fui muy feliz, ahí me formé como persona juzgadora, pero también había casos muy complicados y muy difíciles, y casos también que como decíamos hace rato, que te apachurran el corazón, y casos que te hacen decir, valió la pena el esfuerzo, ¿no? Pero de los casos tristes que te puedo comentar es justamente lo que veíamos en materia de amparo penal. Nos llegaban muchas mujeres, el caso de una señora ya grande de más de 65 años, que se casó de joven, era ejidatario, se casó muy, muy joven, y pues su marido toda la vida la violentó. Ella vivió un círculo de violencia durante muchísimos años, más de 40 años, porque se casan muy jovencitas. Sí. Y en una ocasión, después de muchísimos años, la golpea, le pide de cenar, se mete a la cocina ella, y lo primero que encuentra es la escopeta, sale y no le da de cenar, le da un escopetazo y lo mata. Tan es así que en mi percepción ese asunto ya está resuelto, ya es una ejecutoria, pero en mi percepción estaba tan ofuscada por tanto círculo de violencia que sufrió, que ni siquiera escondió el cadáver del señor. Estaba muy cansada. Estaba exhausta. Diría que esa era la palabra. Y la condenan a 50 años. Uf. Nos llega el asunto, y cuando empezamos a revisar hoja por hoja, nos damos cuenta de esta circunstancia, que ella decía, es que no me arrepiento porque mi marido me golpeó desde los 16 años. Perdí hijos gracias a las golpizas que me daba. Entonces, ahí es cuando, en ese entonces no había pautas para juzgar con perspectiva de género, pero lo que intentamos, o lo que hicimos en esa sentencia, y fue con una secretaria muy, muy valiosa que recuerdo con mucho cariño, fue dictar una sentencia en la que ordenáramos a la autoridad a que valorara este contexto en el que ella estaba viviendo, que además era un lugar donde eran ejidatarios, donde obviamente había un machismo exacerbado. Así es. Y la situación particular de ella, para que se valoraran estos elementos desde el punto de vista pericial, para que se determinara por lo menos el quantum de la pena, o bueno, los años de penalidad. Digamos que se analicen todos estos elementos. A eso se le llama juzgar con perspectiva de género, que de unos años para acá hemos escuchado mucho ese término, pero creo que no nos queda muy claro. A ver, en este caso que nos estás comentando, es una persona, como muchas, supongo, en nuestro país, desafortunadamente lo digo, tienen esta situación, que son violentadas durante muchos años, hasta que un día se cansan, toma la decisión, toma esta arma y comete este delito, ¿no? Digamos, ese caso lo tenemos. Si fuera el mismo caso, que lo hiciera otra persona en otra circunstancia, ¿se debe de juzgar igual
o cómo se debe de juzgar o qué elementos se tienen que tomar en cuenta para ser justos? Pues en este caso en particular, lo que ya trayéndolo a juzgar con perspectiva de género, la idea de juzgar con perspectiva de género que surge después de este caso, bueno, no es que este caso lo haya generado, sino que este caso fue antes de que se hablara siquiera de juzgar con perspectiva de género, es que nosotros como personas juzgadoras, seamos hombres, mujeres o con cualquier otra identidad de género, tenemos nosotros que advertir, revisar hoja por hoja el expediente y advertir si hay una situación de asimetría o una situación de poder con motivo del sexo o del género, o ver si hay alguna vulneración hacia una mujer, o ver si hay una situación de discriminación hacia la mujer o hacia otros grupos. Y si advertimos que si acaso vemos un atisbo o un pequeño dato de esta circunstancia, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que juzgar con perspectiva de género, ya sea recabando pruebas, ya sea viendo si las pruebas se analizaron correctamente o si las pruebas se desahogaron sin sesgos, sin estos estereotipos que tenemos de qué es lo que es un hombre y qué es lo que es una mujer. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que en este caso, como el que platicábamos, poner a las partes en una igualdad. Sí, el señor perdió la vida, pero ella estaba actuando por una circunstancia de una violencia reiterada durante más de 50 años. Entonces, para que ella acceda a la justicia en las mismas condiciones de igualdad que el resto, hay que utilizar esta herramienta transformativa, por decirlo así, que es la perspectiva de género. Y con toda tu experiencia que has vivido en este tipo de casos, ¿qué consideras que es importante implementar en el sistema judicial, independientemente de lo que nos dijiste de aprovechar las nuevas tecnologías, por supuesto, juzgar con perspectiva de género? ¿Qué más podemos hacer para que nuestra justicia sea más pronta y expedita? Pues yo sigo insistiendo que una de las formas, uno de los ejes para que la justicia sea más pronta es evitándonos hacer sentencias de 700 hojas con transcripciones, con miles y miles y miles de datos que no sirven. Tenemos que sentarnos y leer el expediente e ir desmenuzando cada hoja para saber qué es lo que realmente es importante que se tiene que poner en la sentencia. Que sea una sentencia corta, que sea una sentencia sin que eso esté peleado con la fundamentación y motivación, ni con la congruencia de la sentencia, que sea una sentencia donde vengan los antecedentes y los datos que son necesarios sin abundar, y que sea una sentencia contundente con un buen estudio, pero 700 hojas, 200 hojas no significa que lo estudiaste mejor a una sentencia de 20 hojas. Te lo van a agradecer las partes si lo sacas mucho más rápido, porque sabes estudiar el asunto y lo sabes poner en el papel. Te lo pregunto a ti. Cuando conduces, primero tienes que estudiar todo lo que tú estás haciendo para poder verlo, y se va a ver a lo mejor 5 minutos de 3, 10, 20 horas de estudio. Pues eso es lo mismo que yo pienso que pasa con los asuntos. A lo mejor no se ve reflejado más que 20 hojas, pero esas 200 horas que le dedicaste, 20 horas que le dedicaste, el número de horas que le hayas dedicado, te lo va a agradecer la sociedad si las sentencias salen más rápido. Ahora, como magistrada, ¿cuáles son tus objetivos? Porque veo que tienes varios. Veo y escucho que tienes varios. Pues mis objetivos es seguir insistiendo en que la justicia sea más cercana a la gente a través de esta clase de sentencias con un lenguaje ciudadano. Yo propugno por un lenguaje ciudadano, por un lenguaje incluyente en la medida de lo posible. A veces es muy complicado hacer este cambio porque es una cuestión cultural muy fuerte, y con explicar qué es lo que tiene que estar en las sentencias para que las podamos hacer mucho más breves, mucho más contundentes, pero mucho más justas, en beneficio de las personas y que sean escuchadas. Con esto vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, regresamos. De regreso en la serie La Triste y La Colorada. Y hablando de La Colorada,
Adriana Mazzayani. ¿Qué significa Mazzayani? Nunca había escuchado ese nombre. Significa puerta del cielo. ¡Ay, qué bonito! Sí, mi mamá es, hace rato te decía, historiadora, le encanta la historia de México y le encanta el náhuatl. Entonces estudió náhuatl y cuando nací yo dijo Mazzayani, puerta del cielo. ¿Y cómo normalmente te dicen, magistrada? ¿Adriana o Mazzayani? De las dos formas, pero a mí me gusta más Mazzayani porque siento que habemos ya muchas Adrianas en el mundo y me gusta mucho cómo suena Mazzayani. Sé que te gusta la música y además que tocas el piano. ¿A qué edad iniciaste? ¿Vienes de una familia de músicos o cómo inicias en la música? Pues mi familia, en mi familia nadie toca ningún instrumento. Pues yo salí ahí, oveja negra de la familia, y pedí a gritos que por favor me dejaran tomar clases de piano y empecé a tomar clases de piano. Pero después, obviamente, la carrera y todo el tiempo que ello implica, lo tuve que dejar. ¿A qué edad empezaste con tus clases de piano? Como a los 10 años. Muy buena edad. Uh-huh. Así es. Sí, claro, pero evidentemente la música es muy celosa, el piano es complicado, digo, es un instrumento maravilloso, pero sí requieres de estudiar 4 o 5 horas diarias, ¿no? Y bueno, pues con estas cargas de estudiar y trabajar, pues se complica, ¿no? Evidentemente. ¿Tocas otro instrumento aparte del piano? Toco amateur el bajo. Y estoy aprendiendo todavía otra vez el saxofón. También lo toqué en la banda de guerra de la secundaria, pero eso no cuenta. Pero estoy intentando todavía retomar el saxofón, pero toco un poco el bajo. Estudiaste, yo supongo, partitura también, ¿no? Así es. Tuve la oportunidad también de estudiar piano, que si empiezas con el piano, luego todos los instrumentos son un poquito más sencillos, excepto la guitarra, que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Pero los demás sí es como más sencillo porque manejas los dos lenguajes, las dos claves. Claro. ¿Nunca pensaste en dedicarte a la música quizás, y no a ser juzgadora? No lo pensé en dedicarme a la música, pero la música está presente en mi vida. Eso no. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya más personas lo saben, pero mi marido es conocido, yo hago burla, pero es conocido como uno de los mejores bajistas de México, así que pues la música siempre está presente en mi casa. Eso es lo que me estoy dando cuenta, que la música te ha perseguido. Quizás no seguiste en esta carrera, ¿no?, de la música, pero todavía la tienes, está presente contigo. Pero ¿cómo conociste a un músico siendo juzgadora? Me llama la atención. Pues era secretaria. Ajá. Y además, si me lo permites, quiero hacer un reconocimiento a mi marido porque él fue un gran apoyo para que yo pudiera estudiar para los exámenes para juez y magistrado. Siempre estuvo a mi lado para poder estudiar y ayudar, y animándome y echándome porras, porque es muy difícil y hay momentos en los que quieres claudicar. Pero cuando era secretaria me dicen que pues tengo lastimados los dedos y que tengo que volver a tocar el piano, nada más que el piano estaba en casa de mis papás y ya no era tan fácil, y que era más fácil tocar una guitarra. Yo no conocía realmente guitarristas o bajistas, y un amigo me dijo, pues yo te recomiendo que vayas con el maestro Fong. Uh-huh. Yo no sabía quién era el maestro Fong en ese momento, y pues hice cita, le escribí por WhatsApp, me dijo que sí, y llegué y escuchaba muchísimo ruido, bueno, música, pero se escuchaba a lo lejos, entonces no se alcanzaba a percibir, y ya cuando lo empecé a escuchar dije, yo conozco esa música, me gusta esa música, ¿no? Toqué la puerta, paró todo, salió y me dijo, hoy no te puedo dar clases porque mañana tengo un concierto, pero córtate las uñas para empezar y mañana empezamos, porque yo no sabía que para tocar una guitarra o un bajo había que tener las uñas verdaderamente cortas. Y al día siguiente empezamos, y poco a poco pues me fui dando cuenta que el maestro Fong era llamado así porque pues es reconocido como uno de los mejores bajistas a nivel México, y bueno, en algunas partes también de Latinoamérica lo conocen como un muy buen bajista, y ahora ya sé, como bajista amateur, que en efecto es un gran músico. Y ahora lo van a conocer todavía muchísimo, porque bueno, ya se destapó aquí la historia que, bueno, que es de la música, ¿no? Qué maravilla que la música te haya perseguido todos estos años y que siga presente en ti, ¿no? Me llama mucho la atención esa dupla de un músico y una juzgadora.
cómo se acoplan, cómo son estas discusiones cuando termina él su trabajo, tú tu trabajo. ¿Sí se adaptan o cómo le hacen? Porque, digo, son lenguajes distintos, aunque similares en alguna ocasión, ¿eh? Yo creo que tú debes de entender un poco eso. Los debates o la forma en la que platicamos es muy interesante porque a mí me ha dado una sensibilidad que solamente alguien que se dedica a las artes sí. lo puede comprender. Me da una visión, a mí me gusta platicar con él el día a día y me da una visión de las cosas con esta sensibilidad que solo las artes dan. Por eso también me gusta la música y por eso me quiero acercar eventualmente más a la música, porque te da un sentimiento que solamente tocando un instrumento lo puedes sentir, o escuchando una canción que te gusta, que vibra todas tus células, es cuando te das cuenta lo maravilloso que es. Entonces esta sensibilidad que él me transmite me ayuda mucho a entender los asuntos y trato de hacerlo desde esta óptica de que todas las personas somos completamente distintas y a pesar de ser distintas como un músico y una abogada podemos llevarnos muy bien y pienso que también puede ser, es lo mismo en el derecho, ¿no? O sea, todas las personas son distintas y hay que reconocerles que son distintas y el ser distinto no es malo, hay que ayudarlas a que a hacer efectivos los derechos de todas las personas y de toda su heterogeneidad. Ahora, ¿qué hacen cuando él tiene un concierto? Supongo tiene que viajar muchísimo. Así es. Y tú trabajar muchísimo también, con estas horas extenuantes de trabajo que siempre tienen los juzgadores, las juzgadoras, y además estos exámenes, porque cada vez, bueno, pues van escalando, ¿no? Jueza, magistrada, y siempre se la viven estudiando. Y siempre traen el expediente en la bolsa estudiándolo, ¿no? Eso es una característica del juzgador, de la juzgadora. ¿Lo acompañas a sus conciertos o se ponen de acuerdo? ¿Cómo le hacen? Ya platícanos, estamos nada más tú y yo solas. Exacto. Pues mira, además hay que agregarle a la ecuación 2 niños. Ah, caray, nada más. De la primera infancia, entonces hay que agregar a la ecuación eso. El grande ya definitivamente ya sacó su lado baterista, además, seguro, para dolor del papá, porque él quería que fuera bajista. Entonces, él ya nos acompaña a conciertos y tratamos de organizarnos, porque si no, pues esto sería un caos. Es una situación, diría yo que es un circo de 3 pistas, mamá, esposa y juzgadora. Pero pues ahí vamos malabareando como se pueda hacer también él, que tiene que viajar. Normalmente viaja los fines de semana, que son los momentos en los cuales yo podría decir, voy a descansar, pues voy a descansar, no, voy a ser mamá y voy a hacerme cargo de mis 2 pequeños sola, porque entre semana pues tengo el apoyo, pero nos organizamos para hacerlo. Y lo que me encanta es una de las cosas que yo, para mí es mi desestrés, además de cuando puedo tomar algún instrumento, es acompañarlo. Porque ahí es el momento en el que más valoro el que se me olvida que soy una persona juzgadora. Me acuerdo que soy Adriana Matzañani Sánchez Romo, que soy rockera de corazón y puedo hacer de staff. Puedo hacer las cosas que yo creo que ninguna, bueno, quizás estoy exagerando, pero pocas personas juzgadoras podrían decir qué hacen, ¿no? O sea, irse detrás del escenario y poner la lamparita para que pongan un cable, preguntar en qué puedo ayudar, llevar la botella de agua, todas esas cosas a mí me encantan. Me encanta estar detrás del reflector y mírame ahora estoy de este lado, o sea, por eso yo creo que es la colorada, porque yo estoy de ese color de pensar que ahora estoy de este lado del reflector. O sea, ponerte los tenis, quitarte el tacón, la formalidad quizás, porque bueno, pensamos en jueces, magistradas, magistrados, e inmediatamente pensamos en solemnidad y formalidad, ¿no? Quitarte ese traje, ponerte los tenis, ir backstage y ayudarlo en lo que se pueda, ¿no? Que es una carrera maravillosa la del músico. Como bien lo dices, es el alimento del alma. Así es. Yo creo que esa sensibilidad que te da la música, el apreciar la música, no hay otra, no hay más que te pueda dar esa sensación. Así lo considero yo. Pero creo que han hecho muy buen match porque pues son una familia sólida,
una familia que disfruta tanto él de tu trabajo, porque nos comentaste que te apoyó al 100% para llegar a ser magistrada. Creo que sin su apoyo pues hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Pero también viceversa, ¿no? Tú lo apoyas en sus conciertos y entonces pues eso es maravilloso, ¿no? Creo que es una dupla perfecta. Así es. Eso intento. Habría que preguntarle a él. Ya le preguntaremos. Lo vamos a invitar a que venga también y le vamos a preguntar. Ahora, tocaste piano, tocas un poco de bajo, saxofón, ¿cantas? No, eso sí no. Eso sí no, pero ¿sabes qué? Me encantaría ser locutora. ¡Wow! Eso sí, me gustaría tomar un curso para ser locutora. Bueno, pues te vienes y hacemos un programa juntas aquí claro en la serie sí. La Triste y la Colorada y a ver qué nos inventamos. Bienvenida cuando quieras. Es más, gracias. te invito a que regreses nuevamente. Muchas gracias, te tomo la palabra. No le gusta cantar, bueno, pero sí te gusta la música y los instrumentos, ¿no? Entre más instrumentos tocaras está perfecto. Pero tienes, supongo, independientemente de tu marido, claro que es el número uno, ¿tienes otro cantante que admires? David Bowie, y he de reconocer que sí soy 100% Caifanes. No, sí, es que esas canciones, bueno, creo que perduran y perduran a través de los años, a través de los tiempos y todavía las seguimos cantando. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando llegas a un concierto, a un evento, le piden fotos a tu marido, que es famoso evidentemente y conocido, te quedas atrás, no te pones nerviosa? No, yo soy la que tomo la cámara y le digo, te tomo la foto. Y esas partes no me ponen nerviosa. Las partes que me han generado como, pues, no sé, risa, ha sido cuando llegué al juzgado, pues mis secretarias y mis secretarios, pues, oigan, jueza, fíjese que le puedo bajar con usted o tal. Y mi marido me recogía, ¿no? Entonces, al estacionamiento y lo veían y ¡ay, le puedo pedir un autógrafo! Y se ponían rojos, ¿no? Y yo, sí, claro, pues pídeselo. Y el más rojo era mi marido, así como de, ¡ay, bueno, sí! Oiga, señor Funk. No, el señor Funk es mi papá. No, o sea, a mí ni me Federico. Conmigo la solemnidad y con él así de, no. A mí háblenme de tú, yo soy Federico, por favor, ¿no? O mis compañeros, también magistrados o jueces, generalmente varones, oye, por favor, dile que me firmen los vinilos, ¿no? Y ahí yo llegaba a la casa con, oye, que le firmes, y ahí iba dando los nombres de todo lo que tenía que firmar. Y ahí traía. Pero como me gusta ser ejecutiva, pues me encanta hacerlo. O sea, yo creo que si no hubiera sido abogada, hubiera sido road manager o manager, porque creo que esas cosas me gustan, la organización me gusta y hacer que las cosas salgan bien y en tiempo. Creo que es parte de lo que hemos estado platicando con las sentencias. Ya estás muy acostumbrada a eso, por supuesto. Dentro del ejercicio de tu función, ¿te ha pasado algún dato chusco? Pues... ¿O algo curioso? En la función jurisdiccional hubo un asunto que también para mí fue uno que dije, ha valido la pena el esfuerzo y que hasta la fecha me anima a seguir adelante, a luchar por seguir siendo una servidora pública, por seguir administrando o prestando el servicio de impartición de justicia. Fue un asunto donde una mamá nos pedía el cambio de apellidos. La niña tenía el apellido del papá primero y después el de la mamá. Y ella nos decía que su intención en el amparo era que se cambiara los apellidos, que primero fuera el de ella y luego el del papá, porque el papá la había reconocido, pero no eran pareja. ¿Y la niña se puede hacer? ¿Eso es posible? Pues en esa época, esa era la pregunta que nos estábamos haciendo cuando nos llegó la demanda. Y lo curioso es que lo estudiamos yo como titular, pero también tengo que reconocer al secretario, un varón, papá de 2 niñas,
que lo estudió acuciosamente, porque aquí todo es un equipo. La verdad es que a lo mejor venimos nosotros y platicamos contigo, pero es un equipo. O sea, sí. Yo vengo representando a muchas personas que vienen trabajando conmigo y a las que yo debo de reconocer que sin ellos no lo lograríamos. Y él estudió mucho ese asunto y la niña tenía en ese entonces 2 años y me decía, abogada, es que lo único que tiene es su fe de bautismo. O sea, sí podemos cambiarle los apellidos sin ningún problema. ¿Y sabe qué? Vamos a romper con la idea de que el papá es más importante que la mamá. Y le dije, estoy de acuerdo con tu idea, pero vamos a plasmarla de forma jurídica. Y lo logramos. Además, el código en el estado de Puebla nos ayudó mucho porque nada más decía los apellidos, no decía primero el del papá y luego el de la mamá. Entonces hicimos un análisis diciendo, bueno, habla de los apellidos, no impide que sea primero el de la mamá y luego el del papá. Entonces fue como nuestro primer paso, junto con el caso difícil que te conté, donde empezamos a aplicar sin darnos cuenta lo que era la perspectiva, sí, claro, de género, y romper con estos estereotipos de que el papá va primero que la mamá o que es más importante que la mamá. Y salió la sentencia, fue una bomba en Puebla, salió en todos los periódicos, porque además la mamá era abogada, y no se recurrió. Por eso nunca llegó a la corte, porque después llegaron asuntos a la corte, pero no llegó el de nosotros. Nos hablaron de miles de periódicos, pero la verdad es que ni contestábamos porque ni sabíamos realmente si era cierto o no. Ya te queda como la duda de si te están hablando realmente de un periódico o no. Y después de, ¿qué te diré? Unos 9 años, hace un par de años, fui a dar un curso justamente de perspectiva de género en el estado de Puebla. Todavía seguí en Puebla. Y cuando terminé el curso, se acerca una señora súper sonriente, me acuerdo, y me dice, tú eres Adriana Mazzayani, tú eres la juez quinto. Y le dije, bueno, ya no soy la juez quinto, ya soy magistrada, pero sí era la juez quinto, a sus órdenes. Yo soy fulanita de tal, yo soy la mamá a la que le dictaste esa sentencia. Y llamó por su nombre a una niña que ya tenía unos 10, 11 años, y le dice, mira hija, ella fue la que nos cambió la vida. ¡Wow! En ese momento fue cuando yo dije, vale la pena lo que estamos haciendo y tenemos que seguir adelante y no podemos parar, tenemos que ir para adelante, para adelante, para adelante. Y creo que esas palabras han sido las que a mí me han hecho pensar que yo no puedo dejar mi función. Yo tengo que seguir porque mi convicción es más grande. Es como lo que dices, el amor a la música no lo puedes nunca quitar. Jamás. Yo tampoco puedo quitar el amor a lo que hago. Con eso me voy a quedar el día de hoy. Yo no puedo quitar el amor a lo que hago. Y precisamente es lo que hemos estado escuchando el día de hoy, el amor con el que hablas de tu vocación, de tu profesión, ese ímpetu que tienes, todos esos objetivos que quieres lograr, por supuesto, para ayudar a la sociedad y a tener una justicia más justa, más pronta y más expedita. Muchísimas gracias, magistrada Adriana Mazzayani, por habernos acompañado el día de hoy. Realmente ha sido una charla muy interesante, la he disfrutado mucho y seguramente nuestras audiencias también lo han hecho. Y antes de irnos nada más, me quedó una duda de este caso que nos compartiste, este caso de que podías cambiar el orden de los apellidos, ahora 9 años de que ya pasó. ¿Esto se puede seguir haciendo o es solo en algunos casos o en algunos estados? Para que no les quede ninguna duda. No, ya se puede hacer. Ya se puede hacer. Es juzgar con perspectiva de género, simplemente es solicitarlo, pedir el amparo. Hay distintas vías, vía civil, vía administrativa, registro civil. No hay ningún problema, ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, porque llegaron otros asuntos a la Corte y que los cambien para que sigamos rompiendo estereotipos. Sigamos rompiendo estereotipos. Muchísimas gracias, magistrada, por habernos acompañado el día de hoy, pero te invito a que regreses. Muchas gracias, claro que sí, con muchísimo gusto. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Yo les recomiendo que no se pierdan estas entrevistas, por supuesto la de la magistrada Adriana Mazzayani y todas las que hemos estado presentando aquí en la serie La Triste y La Colorada. Es muy fácil, solamente tiene que seguir la liga que les vamos a poner aquí en YouTube, o también, si prefiere, en Spotify, sígalo como la serie La Triste y La Colorada. Yo soy Judith Gradilla
y nos vemos en la próxima.